Buenos días, presidente. Carlos Calzada, de Radio Educación. La primera pregunta sería sobre el apagón. Se dio la versión de que fue por un incendio en pastizales en Tamaulipas que se provocó este apagón. Esto fue lo que señalaba la CFE. Sin embargo, el propio gobierno de Tamaulipas ha desmentido esta versión y, bueno, diversos sectores empresariales e incluso la oposición han pedido la renuncia del titular de la CFE, de Manuel Bartlett. Me gustaría conocer su opinión al respecto, presidente. Pues mande, pero bueno, a ver, ayer informó la Comisión Federal de Electricidad, pero me va a dar pie este asunto para hablar más sobre la inconformidad que tienen los conservadores, porque se está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y ellos querían destruirla, porque el Dios de estos conservadores, a lo mejor no de todos, pero sí de los más ambiciosos, su Dios es el dinero. Y no voy a usar como fuente los evangelios porque entonces se enojarían mucho. Lo que pasa es de que desde Salinas de Gortari se apostó a privatizar la industria eléctrica. Durante el gobierno de Salinas, en 1992, se reformó una ley secundaria para empezar a entregar permisos a particulares que generaran energía eléctrica. Desde luego que fue una violación flagrante a la Constitución, porque si la Constitución establecía de que los particulares no podían generar la energía eléctrica, con una ley secundaria no era suficiente para empezar a entregar permisos, concesiones a particulares. ¿Qué buscaban? Quedarse con el mercado de la energía eléctrica. Eso era lo que buscaban desde el principio. Y esto llevaba a la par el ir destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad, quitarle el mercado a la Comisión Federal de Electricidad, arruinarla, algo parecido a lo que echaron a andar en contra de Pemex. En ese tiempo, el asesor económico de Carlos Salinas era Claudio X González, papá. Cuando empieza la piñata, cuando empiezan a entregar estas concesiones a particulares, pues la familia de Claudio X González, uno de sus hijos, se queda con una concesión para construir una planta y generar energía eléctrica y vender la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad. Estoy hablando de un caso, pero esto se extendió y de ese entonces, de Zedillo a la fecha, después de las primeras modificaciones llevadas a cabo con Salinas, fueron ganando mercado las empresas particulares, al grado de que ahora
el 50% de la energía eléctrica que se produce en el país es generada por empresas particulares. Todo esto pues se agravó con la llamada reforma energética. Entonces empezaron a dominar toda la industria eléctrica los particulares, no solo nacionales, las empresas extranjeras, en especial las españolas, Repsol, Iberdrola. ¿Qué creen que hizo la empresa Iberdrola de España? Contrató como funcionaria de la empresa Iberdrola a la que era secretaria de Energía. No sé si en el gobierno de Zedillo o en el gobierno de Fox, la señora Kessel. Georgina Kessel. ¿De qué gobierno era? De Calderón. Felipe Calderón. De Calderón. Bueno, pero no solo fue eso. Esta empresa española contrató como consejero de la empresa a Felipe Calderón. Entonces se apoderaron. Ahora esa empresa tiene pues muchas plantas, es uno de los monopolios y tienen contratos con la Comisión Federal de Electricidad, contratos que quedaron establecidos en ese periodo neoliberal por 20, 30 años. Entonces, cuando se da el cambio, que además esto no es un asunto nuevo, nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque en vez de beneficiarse el pueblo con esta privatización, aumentaba y aumentaba el precio de la luz. O sea, no hubo beneficios para la gente con la privatización. Y empezaron a cerrar plantas de la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito era que ya la Comisión Federal de Electricidad no generara energía eléctrica. Empezaron a cerrar las plantas, a declarar de que eran obsoletas, también a subutilizarla. Lograron una legislación para que en el despacho de energía a la red nacional las plantas de la Comisión Federal de Electricidad se quedaran hasta lo último y que las plantas privadas fueran las primeras en subir la energía, en ser despachadas en el Sistema Nacional de Energía. Entonces, con el cambio, nosotros decidimos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad, porque es una empresa pública. Y si lo que predomina en el sector energético es el lucro, pues no vamos a poder garantizar precios justos para el consumidor de energía eléctrica, ni para las familias, el uso doméstico, ni para las empresas. Yo he hecho el compromiso de que no va a aumentar el precio de la energía eléctrica y lo he cumplido, pero necesitamos
que no haya abusos. Necesitamos que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos, y necesitamos pues fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estas empresas extranjeras y las nacionales pues tienen voceros en México y en el extranjero. Por ejemplo, el periódico El País de España es un defensor de la privatización de la industria eléctrica, porque estas empresas tienen también acciones seguramente en ese periódico. Y aquí en México, pues el periódico que representa a ese sector privado, nacional o extranjero, es el Reforma. Entonces, hay un problema como este apagón y hacen pues un escándalo y suponen de que ya es la debacle de la Comisión Federal de Electricidad, cosa que ellos quisieran, pues, que ansían, para que se entregue el sector a los particulares. Entonces es un asunto de negocios, básicamente, nada más que al presidente de México el único negocio que le importa es el negocio público. Yo estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos, del pueblo de México. No me pagan, ya lo dije una vez y lo repito, no me paga Iberdrola, no me pagan las empresas que patrocinan al Reforma, a mí me pagan los mexicanos, me paga el pueblo para que yo lo represente. Entonces, eso es lo que ha pasado. Yo tengo que agradecerle a los técnicos, a los trabajadores electricistas, porque ante un incidente como este, ¿sí?, un desbalance que ocurrió por las causas que sostiene la Comisión Federal de Electricidad o por cualquier causa, en 2 horas se restableció el servicio y no se afectó el sistema eléctrico nacional. Entonces vamos a sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad como estamos sacando adelante a Pemex, con los trabajadores, con los técnicos mexicanos que son de primera. Pero es entendible que al Reforma y a sus patrocinadores les moleste el que se esté apoyando a la Comisión Federal de Electricidad. Yo nada más recuerdo que si no se hubiese creado la Comisión Federal de Electricidad, no se hubiese electrificado el país, porque a las empresas particulares en ese entonces, cuando tomó la decisión de nacionalizar la industria eléctrica Adolfo López Mateos, en ese entonces no estaba electrificado México. ¿Por qué? Porque no era negocio para los particulares llevar la energía eléctrica a los pueblos. Entonces, por eso se tomó la decisión para electrificar a todo México, y eso se lo debemos a esa empresa pública, que hay que defenderla, que hay que protegerla, y a los trabajadores de esa empresa. Eso es lo mismo del Internet. ¿Cuánto tiempo manejando los particulares el sistema de comunicación? Y el 80% del territorio nacional no tiene Internet. ¿Por qué?
porque no es un sistema concebido para facilitar la comunicación y que haya desarrollo en el país, desarrollo educativo, desarrollo en lo que tiene que ver con el bienestar, la salud. No, es donde está el mercado, donde pueden contratar el servicio de Internet. ¿En dónde? Pues en las ciudades, sí, donde hay más población, cuesta menos el que llegue la señal, pero donde vive la gente pobre, en la sierra, en los valles, en los desiertos, en los lugares apartados, ahí no hay señal. ¿Por qué? Porque no es negocio poner una antena allá, es muy poca la población. Entonces ya no es ese el propósito ahora, el del lucro, no es lo que se pone por delante, sino es el servicio. Por eso hemos hecho el compromiso de que va a haber Internet para todos. Ya se creó una empresa que es Internet para todos. Y antes de que termine nuestro gobierno va a haber conectividad por Internet a todos los pueblos de México. Entonces, aclarando eso, me extendí porque la verdad echan a andar toda una campaña, o sea, no solo los periódicos, sino todos los articulistas al servicio del conservadurismo, de estos grupos de intereses creados, de estos grupos que hacían jugosos negocios al amparo del poder público, se lanzan, ¿no? Ya es la debacle de la Comisión Federal. No, afortunadamente vamos a seguir fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, Manuel Bartlett firma en su puesto.